Muy buena tarde cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al curso de Historia de Guatemala 2. En este curso trataremos la unidad 3, en la cual hablaremos sobre la reforma liberal. Antes de iniciar con nuestro tema, quiero felicitarles porque ya se acerca el Día del Maestro. Que Dios les bendiga por la ardua labor que ustedes realizan para ver, sonreír y llevar el pan del saber a cada uno de los niños de nuestro país. Por esa acción, que Dios les bendiga hoy y siempre. Para dar inicio con nuestra unidad, les presentaré algunas diapositivas. Acá podemos observar la unidad 3, en la que hablaremos de la reforma liberal. Entre ella, desglosaremos los siguientes subtemas: los antecedentes históricos, las causas económicas, políticas y sociales de su emergencia, también la realización económica, política, social, cultural y educativas. También hablaremos un poco sobre la reforma y la revolución. Y el último tema que podemos observar es el modelo agrario explotador en el marco de la dictadura liberal. También hablaremos sobre la reforma liberal y batallas de poderes. En la época liberal, este es un periodo que históricamente abarca desde la Revolución Liberal hasta la caída del dictador Jorge Ubico. En esta época podemos darnos cuenta de la incorporación definitiva de Guatemala al comercio internacional, ya que es precisamente en el siglo XIX. Es acá donde Guatemala se inserta definitivamente al mercado mundial con la exportación del café. Cuando hablamos de esta exportación del café, es aquí donde Guatemala tuvo más avance en su economía, pues la reforma liberal en Guatemala fue uno de los resultados del crecimiento de la burguesía. ¿Quién era la burguesía? La revolución dice que por la clase social formada por habitantes de los burgos o ciudades que tenían un privilegio laboral reconocido, a través de ellos abren paso importante a las medidas a través de crear un Estado moderno en nuestro país, reviviendo acá las aspiraciones revolucionarias de Morazán y Gálvez. Y este triunfo fue alcanzado por García Granados y Justo Rufino Barrios. Hace posible la instauración de un régimen que promueve el desarrollo económico, político y cultural en nuestro país. Así es de que bajo el mandato de estos presidentes fue que Guatemala logró incorporar su economía definitiva mundial en la exportación del café. Así es, compañeros, que también daremos paso a la otra unidad, que es sobre las reformas educativas.
Las reformas educativas, pues, ¿qué sucedió en esta época? Los proyectos de gran extensión, como las reformas educativas, impactaron en las prácticas sociales de las naciones, en particular aquellas que se encontraban articuladas al poder público del Estado, como las instituciones escolares, que recibían fondos públicos y que debían responder a la legislación en materia educativa. Las reformas se impulsaron a final del siglo XIX en distintas partes de América. Alteraron la participación de grupos intelectuales interesados en la propagación del conocimiento científico, tecnológico, artístico y la participación en el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. Así también podemos hablar un poco sobre por qué es acá donde surge esta reforma educativa, porque antes de la reforma liberal eran las iglesias católicas quienes tenían el poder, quienes tenían ese sector educativo, quienes se dedicaban a impartir la educación. Pero, ¿qué sucedió con esto? En las reformas educativas, como podemos ver acá, se incorporaron varios aspectos, entre ellos los deberes de los ciudadanos, hacer valer los derechos de todos los ciudadanos sin distinción de raza ni color. Así es que una de estas reformas también vino a promover que la educación fuera laica y obligatoria, con la finalidad de coaccionar ese poder de los estados, nación de la nación y que resta fuerza a la Iglesia Católica. ¿Por qué se dice resta fuerza? Porque las iglesias católicas eran quienes se dedicaban antes a todo esto, pero también tenían personas a quienes más gozaban de privilegios. Con esta reforma, todos los ciudadanos pudieron obtener tanto sus deberes como también los derechos de los mismos. Bien, pasaremos a otro de los temas en el cual miraremos las causas económicas, políticas y sociales de su emergencia. Antes de 1871, la economía guatemalteca se había basado en el cultivo de las actividades que no exigían mucha mano de obra, entre ellas el nopal, nutriente de la cochinilla. ¿Qué es la cochinilla? ¿Verdad? Es un insecto, un parásito que lo utilizan mucho en el mercado internacional, en la fabricación pues, de tintes artificiales, de lo que elaboran la famosa rosa mosqueta, entre otros. A esto se dedicaba Guatemala anteriormente. Luego se desarrolló el cultivo del café. ¿Qué pasó cuando se desarrolló el cultivo del café? Esto vino a darle un giro total a nuestro país, donde hubiera más inversión, pero también la economía fue mejor en el país. Si es que algunos habitantes de nuestro país han logrado salir adelante con este cultivo. Dice que luego del desarrollo del cultivo del café, exigió para poder una producción grande de obreros. El problema se resolvió reinstaurando sistemas de contratación, el manejo de trabajadores en la época colonial. Este sistema fue forzoso, pero también rebasó el campo agrícola y el uso también de obras públicas, ¿verdad? Específicamente con estos fondos pudo el gobierno obtener para la construcción de correos, de telégrafos y algunas vías de comunicación. Así es de que el café ha dejado mucho en nuestro país como un producto de comercio. También miraremos lo que es el modelo agrario.
Cuando hablamos del modelo agrario, podemos observar acá en el modelo agrario exportador en el marco de las dictaduras. ¿Qué sucedió en esta época? Se dice que la inversión fue fuerte, capitalista en el extranjero. Se hizo a costa de exportar todas nuestras riquezas naturales, incluyendo al hombre mismo. ¿Por qué? Porque había que trabajar con mano de obra totalmente barata, casi regalada. Incluso en otros momentos también las personas tuvieron que regalar su trabajo. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque el gobierno victorial, ¿quién era el gobierno victorial? Este fue un gobierno que se endeudó con el extranjero y para poder salir de estas deudas, más que pagar con el trabajo y esfuerzo de los ciudadanos, como lo es Guatemala. ¿Qué sucedió en esta época? La exportación a la que se expusieron los peones en las haciendas, esa explotación que había que trabajar como esclavos. También en las haciendas, en las construcciones, los artesanos tenían que trabajar duramente en las fábricas. Esta acción fue determinante durante la lucha armada, tan determinante que fueron los guatemaltecos quienes tuvieron que pagar con su trabajo la deuda que esta persona eh, o gobierno tuvo con el extranjero. Así es, compañeros, de que los presidentes o los gobernadores de nuestro país algunas veces nos endeudan y quienes tenemos que pagar toda esta situación somos los guatemaltecos, lamentablemente. Les daré a conocer algunas de las actividades que ustedes realizarán en el curso. Entre las actividades que realizamos en el curso están las siguientes. Una línea de tiempo de la reforma liberal e indique los acontecimientos de dicha época. Recordemos que una línea de tiempo lleva su secuencia, año, acontecimientos importantes de esa época. En la segunda actividad realizaremos un mapa conceptual. Un mapa conceptual, recordemos que debe llevar secuencia con el tema que se estará tratando. En este mapa conceptual ustedes plasmarán las causas económicas, políticas y sociales de la reforma liberal, su emergencia. Lo deben realizar en un formato de manera física y enviar evidencias del documento a la plataforma. En la tercera actividad realizaremos un foro en la cual ustedes van a opinar acerca del modelo agrario en el marco de la dictadura liberal. Por último, tenemos la evaluación, que es un cuestionario al cual ustedes deben responder. Y por último, agradecerles la atención que ustedes prestaron a este tema. Que cada uno de ustedes tenga una feliz tarde.